Hola, hola, bienvenidos a otro video de la estadística. El día de hoy vamos a tratar la temática de composición de eventos por conteo de puntos muestrales. Teniendo en ese caso entonces dos particularidades de dos propiedades como la suma y la multiplicación de eventos, haciendo alusión en ese caso entonces a la unión de puntos muestrales como la suma y la intersección de puntos muestrales como la multiplicación. Siendo así entonces, los eventos se pueden componer por medio de la unión o la intersección de dos o más eventos, como lo hemos mencionado anteriormente. La unión se denota en ese caso como una U invertida. Podemos decir que sean los eventos A y B, la unión de estos dos eventos está compuesta por todos los puntos muestrales que pertenecen tanto a A como a B o a ambos eventos, sin repetir los puntos muestrales, lo que lo podemos observar en la gráfica. Entonces en ese caso la probabilidad de A unión B es igual a M sobre N, si solo si pues, los eventos tienen la misma probabilidad. En este caso son eventos equiprobables, donde M va a representar los puntos muestrales que conforman en este caso A unión B y N el tamaño del espacio muestral. De lo contrario, entonces lo que se haría entonces es que la probabilidad de A unión B corresponde en ese caso a la sumatoria de cada uno de los puntos muestrales. Ya lo hemos visto anteriormente también. En general, la probabilidad de la unión de varios eventos es igual a M sobre N, como lo hemos denominado anteriormente, donde M corresponde a los puntos muestrales que corresponden a esa unión y N en ese caso el tamaño del espacio muestral. De lo contrario, lo que se haría es sumar simplemente los puntos muestrales que corresponden a esa unión como tal. De los puntos muestrales, como se representa en este caso, viene siendo aritméticamente entonces la multiplicación, o que está también relacionada con el conector lógico I, y para hacer la aclaración, para la unión estamos relacionando esta operación con el conector lógico O. La intersección se denota entonces por una una N invertida, pues lo que naturalmente se ha venido planteando, y se puede decir que sean los eventos A y B. La intersección de estos dos eventos está compuesta por los puntos muestrales que son comunes tanto a A y a B. Denominamos entonces el espacio muestral, tenemos en este caso la intersección como se demuestra. Decimos que la probabilidad de intersección B es la misma multiplicación de los eventos como lo tenemos acá. La probabilidad de intersección B es M sobre N, donde M es el número de puntos muestrales que corresponden en ese caso tanto a A y B, y N es el tamaño del espacio muestral. De lo contrario, si no se cumple esta condición, entonces la probabilidad de la intersección de estos eventos será la sumatoria simplemente de los puntos muestrales. En general, la probabilidad de la intersección de varios eventos que corresponden pues a un experimento aleatorio dice que es M sobre N, así como lo hemos dicho anteriormente, M siendo el número de puntos muestrales que conforman el evento de A intersección B. De lo contrario, entonces en ese caso la probabilidad de intersección B sería la sumatoria de las probabilidades de los eventos simples. Básicamente entonces todo eso se resume en dos escenarios. El primer escenario es que las reglas para la suma y la multiplicación de eventos, la suma pues comprende dos escenarios. El primer escenario es cuando los eventos son mutuamente excluyentes y el segundo escenario es cuando los eventos son independientes. La probabilidad de A unión B, en ese caso la probabilidad de A más B si ambos eventos son mutuamente excluyentes. Recordemos en ese caso que son eventos quedados naturalmente en un mismo espacio muestral. Al producirse un evento pues va a excluir el evento siguiente. Y lo otro es que se puede dar también una condición diferente, es que la probabilidad de A unión B, o sea de los dos eventos, es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A por B si ambos eventos son independientes. En ese caso, pues teniendo en cuenta un esquema muy básico, podríamos decir que los eventos mutuamente excluyentes se presentan cuando se trabaja sobre un experimento de tipo Bernoulli, es decir, cuando el número de eventos equivale en ese caso a 1, o también se puede dar la siguiente cuestión, y es que aparezcan eventos independientes, que es lo correspondiente a una distribución o un experimento de tipo binomial, y se van a presentar naturalmente cuando la cantidad de eventos supera el 1. Entonces hay que tener muy en cuenta estos dos criterios porque se aplican mucho en las actividades que vamos a plantear luego. Seguidamente, entonces ya teniendo claro eso, entonces ya podemos observar también que existe una regla para la multiplicación, y definimos entonces que la intersección de A intersección, la probabilidad de intersección B es 0 si los eventos son mutuamente excluyentes. Naturalmente, como lo mencionamos en la gráfica anterior, cuando la cantidad de veces que se ejecuta el experimento o la cantidad de ensayos producida es 1, y la probabilidad de A intersección B, es decir, la probabilidad de poder encontrar esa intersección entre los dos eventos,
va a ser igual a la probabilidad de A por B si ambos son independientes. Es decir, nuevamente recordando ese tipo digámoslo así, de condiciones que se pueden dar para este tipo de experimentos. Entonces, recordemos nuevamente que los eventos son mutuamente excluyentes, naturalmente, cuando la cantidad de eventos para ese experimento es 1 y cuando la cantidad de experimentos es mayor a 1, entonces podemos decir que los eventos son independientes. Tenemos un experimento de tipo Bernoulli y un experimento de tipo binomial. Seguidamente, todo lo que podemos ir planteando ya para la aplicación de este tipo de conceptos y criterios, podemos observar entonces que nos plantean la siguiente situación: el número de cajas que contienen tramadol empacadas en un mes en una planta de la ciudad de Medellín y que no cumple con los requisitos de calidad según la norma ISO 9001 se presenta a continuación. Entonces podemos observar la distribución de probabilidad, que para que no se presenten en ese caso cajas que tengan tramadol, más bien que cajas que tengan tramadol y que no cumplan con esa normatividad, entonces la probabilidad de 0,05. Nuevamente repito para que quede claro: si yo voy a revisar este primer caso, estamos diciendo que la probabilidad de que no se obtengan cajas que cumplan con esta norma es del 5%, que se obtengan 2 cajas es del 2%, que se obtengan 4 cajas es del 10%, que se obtengan 6 cajas que no cumplan con la norma ISO 9001 es del 25%, y así sucesivamente. Entonces, si nos vamos ya a los axiomas de probabilidad, que alguna vez ya los hemos tratado, que pues conllevan naturalmente a qué, como axiomas de probabilidad. Como axiomas de probabilidad, si recordamos que ya lo hemos mencionado anteriormente, entonces 2 axiomas de probabilidad me estarían diciendo a mí primero que el primer axioma, que las probabilidades deben de estar enmarcadas en un intervalo entre 0 y 1. Eso ya lo habíamos visto anteriormente, pero pues es bueno recalcarlo para que no nos vaya a pasar. Y la otra parte, para que estemos hablando de una distribución de probabilidad, es que la sumatoria de todas las probabilidades debe ser igual a 1. Entonces, para que nosotros podamos dar un buen resultado acorde a lo que estamos planteando en esos ejercicios, acorde a lo que hemos venido planteando en toda la teoría, entonces se deben de cumplir estos 2 axiomas de probabilidad que hemos mencionado ya bastante en varios escenarios. Entonces, se cumple la distribución de probabilidad. Si ustedes revisan, pues no hay probabilidades negativas, que son estas P de aquí, y pues podemos observar que si sumamos todo, pues nos da como resultado 1. Entonces es una función de distribución de probabilidad. Garantizado esto, entonces ya podríamos dar respuesta a los interrogantes que se plantean en ese escenario de ese experimento aleatorio. Lo primero que nos dicen es que completemos la tabla de tal forma que cumpla con los criterios de una distribución de probabilidad, como lo mencionamos ya. Entonces, si observamos acá, tenemos ya esta distribución de probabilidad donde tenemos nuestro espacio muestral que tiene los elementos 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, que corresponde en este caso al número de cajas que contienen tramadol y ya la respectiva probabilidad. Entonces podemos observar que aquí nos estaría faltando un dato. Ese dato tiene que corresponder a los axiomas que hayamos planteado, y tiene que corresponder entonces con que las probabilidades todas deben de ser positivas. Afortunadamente aquí todas ya están positivas, pero el que vamos a colocar acá también tendría que ser un valor positivo, pero a eso habría que agregarle entonces que la sumatoria de todas esas probabilidades me dé 1. Si ustedes observan, tengo un 5%, un 2% para un 7%, un 10% tendríamos un 17%, un 25% tendríamos un 42% acumulado hasta acá, un 12% tendríamos un 54% acumulado, y finalmente tendríamos un 11% para un 65% acumulado, que es efectivamente lo que tendríamos acá. Teniendo el 65% acumulado, la distribución le faltaría un 35% para cumplir con los criterios de una distribución de probabilidad como tal, una función de distribución de probabilidad. Entonces acá ya cumplimos los 2 axiomas. Entonces, todas las probabilidades son positivas, están entre 0 y 1, y al sumar todas las probabilidades me van a dar 1. Ahora ya la distribución de probabilidad acumulada al desarrollarla, lo que va a hacer es decirme, venga, necesitamos empezar con un valor acumulado para hacerlo. Pues empezamos con 0.05. De acuerdo al formato que estamos planteando, las celdas están bloqueadas para no ir a cometer errores y permitir pues, de que fluya mejor la información. Entonces vamos a recordar cómo es que trabajamos en Excel para colocar el valor de 0.05. Como podemos observar, ese valor está en la celda AJ35. Entonces vamos a colocarlo allí, AJ35. Muy posiblemente se pueda mover de ahí donde estamos nosotros parados, porque naturalmente lo que hace Excel es, cuando tenemos celdas bloqueadas, él busca
dar como un salto de página, de 0.05. El valor que viene acá tiene que ser entonces el valor acumulado entre 0.05 y este valor de 0.02 para decir que el número de cajas que contiene tramadol y que no cumplen con esa norma que están diciendo allí, ISO 9001. Entonces tendríamos que sumar este valor de 0.05 con el valor de 0.02, que en ese caso nos daría 0.07. Entonces voy a colocar aquí, la fórmula me permite colocar este 0.05 más, en este caso, el valor donde tenemos el 0.02, que sería en la celda AK 35. Entonces vamos a hacerlo así. Naturalmente también nos va a pasar lo mismo. Que en este caso cuando vamos a pulsar la tecla Enter, pues se nos vaya a ir para otro lado el interactivo, pues por la misma dinámica como está planteado este mismo, entonces por eso se nos puede ir corriendo. Entonces, bueno, ya lo vamos a ubicar. Aquí tendríamos el valor de 0.07. Ya con ese valor de 0.07 lo que puede hacer es arrastrar, y él ya sabe que pues el valores acumulados que viene serían, en este caso, 0.7,01 me daría 0.17, 0.17 con 0.25 me daría 0.42, 0.42 con 0.12 me daría 0.54, 0.54 más 0.11 me daría 0.15, 0.65, perdón, y 0.65, 0.35 me daría 1. Tendríamos entonces ya resuelto el primer punto, donde dice que completemos la tabla de tal forma que cumpla con los criterios de una distribución de probabilidad, como lo mencionamos ahora, los dos axiomas. Seguidamente entonces me dicen que calculemos la probabilidad de que en un mes se obtengan entre 4 y 10 cajas que no cumplan con los requisitos. Recuerden que un entre naturalmente es un intervalo entre el valor o el punto muestral 4 y 10. Lo que haríamos es sumar estos valores de probabilidad de 0.1, 0.25, 0.2 y 0.11 para dar el resultado pues que me están pidiendo. En este caso entonces vamos a observar cómo hacemos el cálculo respectivo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí en el valor de 4 voy a referenciar esta celda de acá, cualquiera de las dos. Puedo referenciar esta porque es el mismo ejercicio, o puedo referenciar la que estaba completando. Si referencio esta para que puedan ver en pantalla de una mejor manera, recuerden que entonces en este caso el valor de 4 tiene una probabilidad de 0.1 y lo tenemos en la celda AL19. Entonces voy a traerme el AL19, posiblemente pues pueda que se vuelva a correr, ¿cierto? Bueno, pero entonces ahí no se nos corrió afortunadamente el interactivo. Y como están seguidas o están conexas las celdas, entonces lo que puedo hacer es ir moviendo los resultados hasta acá y observemos que aquí 0.25 corresponde a la probabilidad de que aparezcan 6 cajas de tramadol que no cumplan con esa condición de la norma ISO 9001. Entonces, teniendo ya estos resultados, que los que me están pidiendo en este caso para resolver nuestro dilema o nuestro cuestionamiento, me dicen sume esos resultados. Entonces voy a utilizar la función suma de Microsoft Excel y lo que voy a hacer es sumar estas probabilidades. En este caso, entonces al sumar esas probabilidades me está diciendo que la probabilidad de hallar, obtener entre 4 y 10 cajas que no cumplan con los requisitos, en este caso esa norma técnica ISO 9001, por la empresa, cualquier empresa que esté haciendo ese tipo de trabajo, es del 0,58, o sea, del 58%. Y ya entonces, en respondido ese primer acción, ese segundo cuestionamiento, pues podemos responder el tercero. Eso lo vamos a ver en el siguiente video.